Personajes principales: Aurora, una madre soltera, una sonrisa fuerte, y un dolor que nadie ve. Kael, el niño que habla con las estrellas, y lucha por vivir. Heron, el hombre de negocios frío, que nunca aprendió lo que es el amor. Silas, el padre que huyó, y regresó demasiado tarde. Doña Mirta, la mujer que mantuvo unido al mundo, mientras servía café. Se despertaba incluso antes de que sonara el despertador. El aroma del té de manzanilla llenaba el pequeño apartamento en las afueras de Valencia, donde vivía con su hijo. Kael, de apenas 7 años, dormía encogido bajo una manta. Gruesa, pálido y con ojeras profundas. Vivía con una delicada condición autoinmune que requería una rutina rigurosa y mucha atención. Aurora, aunque agotada, comenzaba el día con una sonrisa, como si eso bastara para ahuyentar el miedo. Desde el diagnóstico, hacía 2 años, la vida de Aurora se había convertido en un campo de batalla. Consultas en clínicas públicas, listas de espera, papeles acumulados y noches sin dormir se volvieron parte de su rutina. Aprendió a interpretar análisis médicos como quien lee una receta de cocina, con precisión y prisa. Kael necesitaba cuidados constantes, y ella no podía permitirse cometer errores. Él era su razón de ser, su ancla en un mundo que insistía en desmoronarse. El padre de Kael, Silas, desapareció en cuanto surgieron los primeros síntomas. Aurora nunca le rogó que se quedara. Decidió enfrentar todo sola, incluso cuando la soledad pesaba como una piedra en el pecho. Se convirtió en madre y padre, enfermera y cuentacuentos, firme y dulce al mismo tiempo. Con el sueldo ajustado de su trabajo a medio tiempo como recepcionista, hacía milagros para mantener todo en orden, incluidas las cuentas, que siempre llegaban antes de lo previsto. Kael, a pesar de su frágil salud, era un niño curioso y sensible. Le gustaba escuchar música clásica antes de dormir y decía que las estrellas susurraban secretos cuando él estaba triste. En los días buenos, ayudaba a Aurora a organizar los medicamentos, separando los frascos por color. A cambio, recibía pegatinas doradas que se pegaban en la puerta del refrigerador. Aurora coleccionaba esos pequeños gestos como trofeos de una guerra invisible, pero había días grises, en los que el miedo golpeaba con más fuerza. Cuando Kael despertaba con dolores o sangrados inexplicables, Aurora se rompía por dentro. En esos momentos, iba al baño, se sentaba en el suelo frío y lloraba en silencio, lejos de los ojos de su hijo. Luego se recomponía, se limpiaba las lágrimas y volvía a sonreír. Ella era el escudo y el pilar de ese hogar. Y sabía que, aunque frágil, necesitaba seguir siendo fuerte. Porque su camino apenas estaba comenzando. La cafetería, Corazón Caliente, era modesta, escondida entre edificios antiguos de Valencia, con una fachada de madera envejecida y un constante aroma a pan de queso en el aire. Aurora trabajaba allí desde hacía 3 años, desde que Kael comenzó a enfermarse. El empleo no pagaba mucho, pero ofrecía estabilidad, flexibilidad y, sobre todo, calidez humana. Doña Mirta, la dueña del lugar, era como una segunda madre, estricta, pero con el corazón abierto. Veía algo especial en Aurora, incluso cuando ella misma lo dudaba. Con manos ágiles y oídos atentos, Aurora se destacaba en la atención al cliente. Sabía los nombres de los clientes, recordaba sus pedidos de memoria y tenía una habilidad casi mágica para preparar cafés con sabores únicos. Creaba mezclas inusuales, como café con ralladura de naranja o leche infusionada con hierbas, invenciones que atraían a los curiosos y fidelizaban a los más exigentes. Doña Mirta apoyaba cada nueva receta, anotando todo en un cuaderno viejo de tapa azul. Decía que Aurora tenía alma de alquimista. La amistad entre ambas creció con el tiempo. Mirta era una mujer viuda y sin hijos, que veía en Aurora a la hija que nunca tuvo. En los días en que Kael se sentía mal y Aurora tenía que salir corriendo, Mirta cubría sus turnos, sostenía el negocio y aún le preparaba comida para llevar a casa. «Tienes un don, niña», repetía cada vez que probaba una nueva creación de su empleada. Aurora sonreía, sin saber si creerlo del todo, pero agradecida por la confianza. La cafetería era más que un trabajo. Era un refugio, un hogar improvisado, donde Aurora se sentía útil y valorada. Allí, podía olvidar por un momento las facturas, los informes médicos y las miradas de lástima. Mientras giraba las tazas y removía los granos, recordaba los buenos días de la infancia, cuando ayudaba a su abuela en la cocina. Era como si una parte de su esencia renaciera en ese lugar sencillo y lleno de cariño. Incluso en medio de las dificultades, había esperanza en ese vapor de café recién hecho, y quizá era ese calor humano lo que atraía a tantos clientes fieles. Gente común, ejecutivos apresurados, jóvenes estudiantes, todos iban en busca de algo más que cafeína. Iban por Aurora, aunque no lo supieran. Porque ella servía más que bebidas, ofrecía consuelo, escucha y amabilidad.
y sin darse cuenta, su nombre empezaba a correrse por la ciudad, y pronto, eso lo cambiaría todo. Una mañana lluviosa, el tráfico en Valenca era un caos. Herón Alencar, heredero de Alencar Global, el mayor grupo logístico del sur del país, salió de su coche enfadado, quejándose del retraso y la falta de señal. Llevaba un traje de diseño y un reloj que valía más que el alquiler de Aurora durante todo un año. Buscaba un café rápido, de cualquier tipo, cuando se topó con la puerta de madera de Coracao Quente. Entró sin pensarlo mucho, solo quería algo caliente y fuerte. El timbre sonó y Aurora, como siempre, sonrió con cordialidad. Herón ignoró la carta en la pared y dijo, café solo. Fuerte. Sin complicaciones. Ella, imperturbable, simplemente respondió con un listo. Y desapareció tras el mostrador. Cuando Herón probó el café, su expresión cambió. Había algo en ese sabor, notas cítricas, un ligero amargor aterciopelado, que lo desconcertó. Miró a Aurora con recelo, como si lo hubiera hecho a propósito. De hecho, lo hacía. Aurora sabía interpretar a los clientes por su tono de voz. Herón parecía apresurado y arrogante, pero ella quería sorprenderlo. Terminó su taza y, por primera vez, miró a su alrededor, notando el ambiente acogedor, las sonrisas de los demás clientes, la cálida presencia de doña Mirta en la caja. Algo en ese lugar lo inquietaba. Y no le gustaba sentirse descontrolado. Pero tampoco podía ignorar lo diferente que era ese café, como si alguien le hubiera puesto alma. Curioso, regresó los días siguientes. Siempre a la misma hora, siempre. Con la misma excusa, quiero ese café raro otra vez. Aurora, sin pelos en la lengua, respondía con una ligera ironía, algo raro en alguien que trataba con clientes exigentes. Pero con Herón, no le importaba complacerlo. Y a él, curiosamente, le gustaba eso. Estaba acostumbrado a ser halagado, obedecido, temido. Pero allí, en aquella vieja cafetería, nadie se doblegaba ante su apellido, y así fue como la semilla de la admiración empezó a germinar. Herón no entendía por qué aquella chica del sencillo delantal le afectaba tanto el ánimo. Había algo en su postura, en su forma de cuidar los detalles, que le hacía cuestionar sus propios estándares. Salió de allí con una idea en la cabeza. Atrevida, inoportuna y completamente inesperada, ¿y si aquella mujer era justo lo que su empresa necesitaba? Poco sabía que su propuesta cambiaría la vida de Aurora, para siempre. Después, Herón llegó a la cafetería con una expresión diferente. Iba más elegante, pero sin su prisa habitual. Esperó a que Aurora terminara de atender a una clienta antes de llamarla a la mesa. Tengo una propuesta, dijo directamente. Como si ya esperara que lo tomaran en serio. Aurora arqueó una ceja, recelosa. Si es más café, ya está en la barra. Él rió, un poco avergonzado, y luego soltó, quiero que trabajes conmigo. Como mi asistente personal. A tiempo completo, Aurora casi dejó caer la bandeja. ¿Asistente personal? ¿De ese hombre? Ni siquiera sabía su nombre hasta hacía unos días. Respondió con un seco, te lo agradezco, pero no. Herón insistió, diciendo que necesitaba a alguien confiable, organizado y que supiera tratar con gente difícil, igual que ella con él. Aurora rió, incrédula. ¿Quieres que deje mi trabajo, mi rutina, a mi hijo, para lidiar con tu mal humor a tiempo completo? La respuesta, en ese momento, fue un rotundo no. Aún así, Herón no se rindió fácilmente. Volvió los días siguientes, cada vez con un nuevo argumento. Prometió un buen sueldo, seguro médico, coche con chofer y horario flexible. Aurora lo escuchaba todo, pero no se dejaba convencer. Cael la necesitaba. Y Coracao Quente era su refugio. Además, algo en Herón todavía la irritaba profundamente, su exagerada confianza en sí mismo, su costumbre de pensar que todo tiene un precio. Puede que tuviera poder, pero desconocía el valor de las cosas sencillas. Doña Mirta, sin embargo, vio algo más. Llamó a Aurora para charlar y le dijo, hija, las oportunidades raras no llaman a nuestra puerta con tanta insistencia. A veces, la vida te da un empujoncito para dar un paso diferente. Aurora se quedó pensativa. No era vanidad ni avaricia. Era supervivencia. Las medicinas de Cael eran más caras, la lista de espera del SUS era lenta y ella no sabía cómo equilibrarlo todo. Quizás, solo quizás, aceptar ese trabajo era una forma de proteger a su hijo, pero aún así, aceptar significaría entrar en el mundo de Herón, un mundo frío y competitivo donde los sentimientos no tenían cabida. Aurora no sabía si estaba preparada para esto. Solo sabía que esta invitación había abierto una puerta peligrosa. Y que, una vez cruzada, podría no haber vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un camino de equilibrismo.
Aurora intentó mantener su rutina como antes, pero todo parecía más difícil. Subió el alquiler, el centro de salud dejó de proporcionarle uno de los medicamentos a Kael y la electricidad. Tenía un cargo adicional. Hacía malabarismos con su salario y los trabajos esporádicos que conseguía, pero la manta ya no lo cubría todo. Dormía poco, con la mente llena de facturas, oraciones silenciosas y una pregunta persistente: ¿cuánto tiempo podría aguantar así? Kael notó que su madre estaba cada vez más cansada. Empezó a dibujar letritas con frases como «Mamá es mi heroína» y «Eres más fuerte que los monstruos». Aurora lloraba en secreto, con el corazón roto por no poder darle a su hijo ni siquiera una tarde en el parque sin preocuparse por el dinero. Cada visita a la farmacia era una opresión en el pecho. La medicina que necesitaba le costaba la mitad del sueldo. Y sin ella, los ataques volverían con más fuerza. Fue una fría mañana, tras un ataque de tos en Kael y una visita de urgencia a urgencias, que Aurora tomó la decisión. Sentada en la fría recepción, con su hijo durmiendo en su regazo y la mirada perdida en las blancas luces del hospital, comprendió que tenía que ceder. No por vanidad, ni por Herón, sino por Kael. Por estabilidad. Por un poco de paz. Al llegar a casa, con la ropa aún oliendo a hospital, envió un breve mensaje: «Acepto». Herón respondió casi de inmediato: «Genial. Empezamos el lunes. Enviaré un coche». Sin emojis, sin comas. Típico de él. Aurora respiró hondo, aún sintiendo el peso de la decisión. Sabía que entraba en un territorio donde sería observada, puesta a prueba y quizás incluso humillada. Pero también sabía que no era una mujer cualquiera. Era Aurora Duarte. Madre del chico más valiente que conocía. Y, por él, incluso, aprendería a lidiar con un empresario consentido y controlador. El domingo por la noche, preparó su mochila con cuidado. Apartó un atuendo sencillo pero impecable. Besó a Kael en la frente mientras dormía y le susurró: «Mami encontrará la manera, mi amor». Fuera de la ventana, Valenka dormía en silencio. Y en su interior, algo despertaba, una mezcla de miedo, fuerza y aprensión. Porque lo que venía después no sería solo un trabajo, sería el comienzo de una transformación que aún no podía ni imaginar. El primer día fue una avalancha de pedidos secos, correos electrónicos en mayúsculas y silencios incómodos. Aurora llegó a las 7 en punto y fue recibida por un secretario gruñón que simplemente señaló la puerta de la oficina de Herón. Sin darle los buenos días, empezó a enumerar tareas como si leyera una multa. «Necesito un resumen de las actas de la semana, el café adecuado y organizar este lío en mi agenda». Aurora respiró hondo, se tragó el orgullo y empezó. La habitación estaba fría, decorada en tonos grises y madera oscura. Todo parecía calculado, sin afecto. Herón trataba a sus empleados como piezas reemplazables. Gritaba por teléfono, interrumpía las reuniones con ironía y trataba los errores con desprecio. Aurora lo observaba todo, en silencio, intentando aprender los códigos de ese mundo. Se dio cuenta de que, allí, la empatía era un signo de debilidad. Cada gesto era medido. Cada palabra, una lucha de poder. Era lo opuesto a la cafetería, donde la veían, la escuchaban, la valoraban. Al principio, Aurora cometía errores. De pronombre, confundía informes y casi olvidaba una reunión. Herón era implacable. Hacía comentarios duros, como: «Esperaba más de alguien con tanto potencial», según mi intuición cafetalera. Aurora sintió que la sangre le hervía. Pero se lo tragó. Era temporal, se repetía. Cada noche, volvía a casa agotada, intentando ocultarle a Kael su agotamiento emocional. Él le preguntaba: «¿Estuvo bien hoy, mamá?». Y ella respondía: «Sí, mi amor. Estoy aprendiendo». Lo más difícil no era la cantidad de trabajo. Era la presión psicológica. Herón exigía perfección, pero no daba instrucciones claras. Decía que odiaba a la gente que hace demasiadas preguntas y luego criticaba a quienes tomaban decisiones por su cuenta. Aurora sentía que estaba jugando un juego cruel de expectativas imposibles. Aún así, no se rindió. Creó sistemas, lo anotó todo, corrigió sus propios errores y, poco a poco, empezó a predecir los deseos de Herón antes de que hablara. Aunque él nunca lo admitiría, ella estaba marcando la diferencia, pero lo peor estaba por venir. Durante una reunión con un grupo de inversores, Herón la delató por un pequeño error en la presentación. Se aseguró de decir, delante de todos: «Esto es lo que pasa cuando contratas a gente sin experiencia».
Aurora contuvo las lágrimas. Terminó la reunión con la cabeza bien alta, pero por dentro estaba hecha pedazos. Esa noche, casi se rindió. Pero cuando miró a Kael, durmiendo con el peluche del dragón azul sobre el pecho, recordó la razón de todo. Y decidió seguir adelante, por él. Aurora no tuviera un diploma en las paredes, pero poseía algo que nadie más allí parecía cultivar: visión práctica, sensibilidad y una inteligencia emocional excepcional. Empezó a notar patrones, palabras no dichas, tensiones en el ambiente durante las reuniones. En silencio, lo anotaba todo, estudiaba contratos, revisaba los errores de los demás, incluido el de Herón. Con el tiempo, empezó a anticipar las exigencias. Ajustar discursos, preparar hojas de cálculo con estrategias que iban más allá de lo que se esperaba de ella. La oficina de Herón empezaba a funcionar mejor. Pero nadie lo decía en voz alta. Un viernes por la tarde, se desató el caos cuando la empresa casi pierde una alianza internacional debido a un retraso en el envío de documentos. Herón se puso furioso, culpó a los becarios, le gritó al departamento legal. Fue Aurora quien, sin hacer alarde, encontró la cláusula que permitía una extensión del plazo y salvó el contrato con un correo electrónico simple y bien escrito. Cuando todo se resolvió, Herón simplemente dijo un seco "buen trabajo" antes de volver a su escritorio. Nada más. Sin reconocimiento. Sin gratitud, aún así, no se rindió. Con el tiempo, empezó a revisar informes estratégicos, a sugerir sutiles mejoras en los discursos de venta e incluso a corregir errores de cálculo antes de que los analistas se dieran cuenta. Los directores empezaron a notarlo. ¿Quién escribió eso?, preguntaban. Herón respondía con desdén: mi asistente. Pero en el fondo, empezaba a darse cuenta de que había algo en Aurora que trascendía su función. Algo que él no podía identificar y que le molestaba, pero las exigencias continuaban. Herón era incapaz de hacer cumplidos. Mantenía el mismo tono frío, incluso cuando dependía de ella para mantener los resultados según lo previsto. En un evento importante, Aurora reescribió un discurso entero pocas horas antes de la presentación. Recibió una ovación de pie. Herón ni siquiera la miró después. Aurora fingía que no le importaba, pero volvía a casa con un nudo en la garganta. Kael, en cambio, celebraba cada día que su madre le decía: creo que lo he hecho bien hoy, aunque fuera en voz baja. Aurora ya no sabía si era fuerte o simplemente se estaba acostumbrando a la falta de reconocimiento. Pero una cosa era segura. Estaba cambiando. La chica que servía café con alma ahora se enfrentaba a poderosos empresarios con voz firme y postura erguida. Incluso sin aplausos, se convirtió en el pilar de aquella operación. Y en el fondo, lo sabía, por mucho que Herón no lo admitiera, dependía de ella más de lo que le gustaría. En meses intensos, Aurora ya conocía de memoria el funcionamiento de la empresa. Era ella quien preparaba los resúmenes estratégicos, revisaba documentos importantes y apagaba los problemas de otros equipos. Herón permanecía indiferente. Como si todo ocurriera por arte de magia. Peor aún, se empeñaba en menospreciar sus ideas, como si fueran meras obligaciones. Una mañana particularmente tensa, la interrumpió en medio de una reunión para decirle, frente a la junta directiva: que hablen los adultos. Aurora tragó saliva con dificultad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, Aurora no durmió. Pasó horas mirando al techo, sintiendo el peso de cada sacrificio que había hecho hasta entonces. Había renunciado a la cafetería, a su tiempo con doña Mirta, a su tiempo con Kael. Soportó humillaciones diarias, crisis de estrés y silencios dolorosos. Todo en nombre de una promesa: darle a su hijo una vida más digna. Pero, ¿en qué momento esa decisión se convirtió en una prisión? Cuando se miró al espejo por la mañana, vio un rostro exhausto, y tomó la decisión. El lunes, llegó puntualmente a las 7 de la mañana, organizó el escritorio, entregó los informes del día y esperó a que Herón llegara. Cuando por fin apareció, quejándose del tráfico y tirando el celular sobre el escritorio, Aurora le dijo con firmeza: me voy. Se quedó paralizado. Intentó reír, pensando que bromeaba. Pero ella continuó: no necesitas un asistente. Necesitas un espejo. Alguien que te demuestre que la arrogancia no es liderazgo. Dejó su placa en el escritorio y se fue sin mirar atrás. Herón guardó silencio durante varios segundos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una incomodidad que no podía identificar. Intentó convencerse de que ella era solo una empleada más, pero algo dentro de él sabía que no lo era. Aurora se había vuelto indispensable sin siquiera exigir ese título. Y cuando se fue, se llevó consigo no solo la eficiencia, sino también la última dosis de humanidad que aún conservaba ese ambiente. Aurora, a su vez, sintió alivio y miedo a partes iguales. Estaba sin trabajo, con cuentas que pagar y un hijo enfermo. Pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad.
regresó a casa sintiéndose más ligera, abrazó a Kael con fuerza y se prometió a sí misma, nunca más permitiría que nadie la hiciera olvidar su valor. Aún no sabía cómo saldrían las cosas, pero sabía que empezaría de cero con la cabeza bien alta. Sueldo de Alencar Global, Aurora volvió a contar cada centavo. Pasó los días siguientes haciendo cálculos en una vieja libreta, intentando averiguar qué facturas podía retrasar sin interrumpir sus servicios. Kael, que se sentía mejor, tuvo una leve recaída y el médico le recomendó un nuevo protocolo, con medicamentos aún más caros. El presupuesto, que ya era ajustado, ahora simplemente no le alcanzaba. Aurora salió de la cita con las manos temblorosas y un folleto de farmacia en el bolsillo. Sabía que no podría hacerlo sola. Intentó conseguir ayuda del gobierno, buscó apoyo en ONG, pero todo tenía lista de espera, escasez o proceso en curso. Vendió el microondas, la vieja bicicleta de Kael, incluso la licuadora de su madre fallecida. Solo cosas, se dijo a sí misma, tratando de armarse de valor. Doña Mirta la recibió de nuevo por unas horas a la semana en la cafetería, pero el negocio había bajado y ya no podía permitírselo. No me debes nada, hija mía, le dijo la señora. Aún así, Aurora sabía que no podía depender eternamente de la bondad de los demás. Cada farmacia parecía un laberinto. Un día, llevó la receta de Kael a 3 farmacias diferentes hasta conseguir un descuento razonable. Aún así, el precio era demasiado alto. De camino a casa, entró en un pequeño supermercado y solo compró arroz y sardinas. La cajera la miró con lástima cuando contó las monedas. Pero Aurora, orgullosa, levantó la cara y le dio las gracias con una sonrisa firme. Para el mundo, ella seguía siendo fuerte. Para Kael, era indestructible. Pero, en su interior, sentía que estaba al límite. Esa semana, rechazó 2 invitaciones a la fiesta de cumpleaños del colegio de Kael porque no tenía dinero para regalos. El chico, sensible como siempre, dijo, no hace falta, mamá. Podemos hacer un picnic los 2 solos en el patio. Aurora sonrió, con el corazón roto. No era por los regalos ni por las fiestas. Era por la constante sensación de impotencia. Luchaba con uñas y dientes, pero el mundo parecía exigirle más de lo que podía dar. Y peor aún, ya no sabía dónde encontrar fuerzas. En ese escenario, una tarde sonó el timbre. Era Herón. Sin previo aviso, sin ceremonia. Vestía una americana oscura y sostenía un sobre. Aurora, sorprendida, lo miró con recelo. Él respiró hondo y dijo, sé que no quieres verme, pero quiero proponerte algo. Se cruzó de brazos. Te escucho. Y allí, en ese estrecho balcón iluminado por el sol poniente, arrojó sobre la mesa la carta más inesperada, una propuesta que lo cambiaría todo de nuevo. Parecía nervioso, como si estuviera a punto de hacer algo que contradecía todas las reglas de su mundo. Aurora lo observaba, aún incapaz de creer que estuviera allí, en la puerta de su casa, tras semanas sin contacto. Sacó del sobre una serie de documentos y fotos de eventos de Alencar Global. Explicó, en un tono más comedido de lo habitual, que la junta directiva lo presionaba para que demostrara madurez emocional y estabilidad personal, requisitos para asumir la presidencia del grupo. Creen que un hombre soltero e impulsivo no inspira confianza a los inversores, dijo. Quieren ver familia, compromiso, una imagen limpia. Aurora tardó un rato en comprender que tenía que ver esto con ella, hasta que Herón dijo directamente, quiero que te hagas pasar por mi prometida. La sala quedó en silencio. Ni siquiera se oía el ruido de la calle. Soltó una risa incrédula. ¿Estás loca?, preguntó. Él mantuvo la compostura. Eres la única persona que conozco con la suficiente personalidad para que esto parezca real. Aurora negó con la cabeza, disgustada. Después de todo lo que me hiciste pasar. Ahora. ¿Quieres usarme como fachada? Herón dudó, y por primera vez mostró vulnerabilidad. Necesito esto, Aurora. Y yo también puedo ayudarte. Se puso de pie, paseándose por la habitación. Era demasiado absurdo, demasiado humillante. Pero él continuó, piensa en lo que ganarías. Dinero, estabilidad, tiempo para tu hijo. Tú controlas las reglas. El contrato puede tener cláusulas. Aurora se detuvo. Por primera vez, sintió que controlaba la conversación. La propuesta era una locura, pero también era una verdadera oportunidad para salir del apuro financiero y garantizar el tratamiento de Kael. Su orgullo gritaba, pero su amor por su hijo gritaba más fuerte. Esa noche, no durmió. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Enumeró exigencias, transparencia, cláusulas de rescisión, límites físicos, un salario mensual, participación en las ganancias de un nuevo proyecto personal que ella
Misma soñaba con retomar una pequeña línea de cafés artesanales, tal vez una cadena de cafeterías bajo el nombre de Dona Mirta. Al amanecer, le envió un mensaje a Herón con una sola frase: si aceptas mis condiciones, tenemos un trato. Herón lo leyó y respondió en menos de un minuto: envía el contrato. Y así, se selló el trato más improbable. Un compromiso falso para salvar la imagen de ejecutiva y darle a una madre soltera un respiro. Lo que ninguno de los dos sabía era que, tras las firmas y las apariencias, empezaban a florecer verdaderos sentimientos, y que lo que era mentira podía, poco a poco, convertirse en verdad. Aurora no era ingenua. Sabía que aceptar ese trato con Herón podría convertirse en una trampa si no redactaba bien las reglas. A la mañana siguiente de la propuesta, se presentó en su oficina con una carpeta organizada. Herón, sorprendido por la formalidad, intentó bromear: ¿me vas a demandar antes de la boda? Ella no sonrió. Se sentó frente a él y abrió la carpeta, una lista de exigencias escrita a mano. Si quieres que me una a este teatro, será bajo mis condiciones. Las condiciones incluían un salario fijo, bonificaciones por presentaciones públicas, eventos, entrevistas, apariciones sociales, y una participación en un nuevo proyecto que quería crear, una cafetería de especialidad en honor a Doña Mirta. Además, estipuló cláusulas claras sobre límites físicos, respeto mutuo y un tiempo mínimo semanal para pasar con Kael, para no perder el vínculo con su hijo. Si vamos a representar a una pareja, lo haremos de forma controlada, dijo con firmeza. Herón leyó todo en silencio. Esperaba resistencia, pero no esperaba encontrar a una mujer tan decidida, tan estratégica. De hecho, esa lista demostraba exactamente por qué la necesitaba. Aurora no solo era fuerte, era inteligente, sensible y justa. Firmó el contrato sin negociar nada. Eres la única persona que conozco que merece más de lo que puedo ofrecer. Así que empiece así, con justicia. Esa misma semana, Aurora abrió una cuenta de inversión conjunta a nombre del proyecto de la cafetería. Eligió el barrio y empezó a diseñar el concepto del lugar, todo discretamente, mientras los compromisos sociales como pareja comprometida se intensificaban. La prensa empezó a hablar de la improbable pareja, el ejecutivo racional y el barista visionario. Aurora vestía con elegante sencillez, siempre con una mirada firme y distante que intrigaba a los periodistas y encantaba al público. Por fuera, todo era una actuación. Pero por dentro, algo sutil empezaba a cambiar. Las conversaciones entre ella y Herón ya no eran solo de negocios. A veces, hablaban de la infancia, la música y el miedo al fracaso. Por las noches, después de los acontecimientos, tomaban té en la terraza y se reían de los comentarios absurdos de los medios. Seguía siendo un contrato, aún había barreras, pero el respeto crecía. Y donde antes solo había comodidad, ahora había espacio para algo más. Al principio, todo era una actuación. Sonrisas sincronizadas, caricias ensayadas, miradas que intentaban parecer apasionadas bajo los flashes de las cámaras. Pero entre un evento y otro, algo empezó a cambiar. Aurora notó que Herón, a pesar de su apariencia arrogante, tenía momentos de genuino silencio. Empezó a escuchar más de lo que hablaba. Empezó a preguntar por Kael con genuino interés. A veces, la sorprendía con pequeños gestos, como recordarle el sabor del té que le gustaba o elogiar discretamente una sugerencia que había hecho en una reunión. Aurora, a su vez, empezó a ver grietas en las paredes de Herón. Él reveló que había crecido bajo la presión constante de su padre, que cada decisión que tomaba se medía en números y que nunca había tenido margen para cometer errores sin consecuencias. Nadie me preguntó nunca qué quería realmente, confesó. Una noche, al volver de una cena con inversores. Aurora no dijo nada, solo lo miró con ternura, y él sintió, quizás por primera vez, que lo estaban viendo de verdad. Sus intercambios se volvieron más naturales. En casa, cuando se quitaban la ropa formal y volvían a la vida real, compartían comidas sencillas, se reían de sus errores en público y, a veces, simplemente se sentaban juntos en silencio, un silencio reconfortante. Kael, que al principio desconfiaba de Herón, poco a poco empezó a aceptarlo. Un día, Aurora entró en la sala y los encontró armando un rompecabezas en el suelo. «Se le da bien», dijo Kael con una sonrisa tímida. Y Herón parecía de nuevo un niño, orgulloso. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara. Sucedió lentamente, como el agua que llena las grietas. Un día, ella apoyó la cabeza en su hombro en el asiento trasero del coche. Otro día, él le sostuvo la mano más tiempo del necesario. Empezaron a mirarse a los ojos, a entenderse sin hablar. El acto ya no era necesario, ahora, lo que existía allí era algo real, aunque indefinido. Un sentimiento silencioso pero intenso, pero ninguno de los dos lo manifestó. Había miedo, orgullo y el peso del pasado.
Herón sentía que no era digno de ella. Aurora, en cambio, seguía protegiéndose. Ya la habían engañado una vez. Aún cargaba con las cicatrices. Pero algo era innegable, lo que había comenzado como un acuerdo frío estaba cobrando color, calidez y profundidad. Y la pregunta que Aurora se hacía en silencio, cada vez que lo veía sonreírle a Kael, era, ¿cuánto tiempo podría fingir que esto era solo un contrato? Mañana, cuando Aurora regresaba del mercado con Kael, una sorpresa llamó a la puerta, o mejor dicho, a la acera. Un coche plateado se detuvo lentamente y bajó un hombre al que no había visto en años, Silas. Incluso con su pelo corto y su barba afeitada, Aurora reconoció esa mirada perdida e intensa de lejos. Kael apretó la mano de su madre con fuerza, sin comprender. Silas dio un paso al frente y dijo, casi en un susurro, «Hola, Aurora, ¿puedo hablar contigo?» Se quedó paralizada. El pasado le llegó como un puñetazo en el estómago. Silas había desaparecido durante el embarazo, al enterarse de la enfermedad autoinmune del bebé. Dijo que no estaba listo, que necesitaba tiempo. Luego, desapareció del mapa. Aurora crió a Kael sola, con miedo, culpa y fuerza. Y ahora, años después, aparecía allí, limpio, bien vestido, diciendo que quería una oportunidad para arreglar las cosas. Aurora lo despidió de inmediato. Pero en su interior, la duda ya estaba sembrada. Silas regresó al día siguiente, y al otro. Dejó cartas en la puerta, envió largos mensajes. Dijo que se arrepentía, que había ido a terapia, que los había buscado varias veces, sin éxito. Dijo que necesitaba ver a su hijo, aunque fuera de lejos. Aurora no sabía qué hacer. Una parte de ella quería proteger a Kael de todo, incluso de las falsas esperanzas. Pero otra parte quería creer que Silas podría, de alguna manera, ayudar, o al menos comprender lo que había perdido. Herón notó el cambio en el humor de Aurora. Estaba más retraída, más distante. Un día, le preguntó directamente, ¿alguien te está presionando? Ella dudó, pero se lo contó. Por primera vez, él no reaccionó con ironía ni celos, solo silencio. Un silencio denso, el de alguien que sabe que la presencia de Silas podría sacudirlo todo. Y no solo por su relación con Aurora, sino porque, sin saberlo, Herón empezaba a sentir algo indescriptible, miedo a perder aquello que estaba aprendiendo a amar. Mientras tanto, Kael empezó a preguntar, «Mami, ¿quién era ese hombre?» Aurora respondió con cautela, pero sabía que pronto tendría que contárselo. El pasado llamaba con fuerza a la puerta. Y la tranquilidad recién construida estaba a punto de derrumbarse. Porque cuando las viejas heridas se reabren, el presente nunca sale ileso. La presencia de Silas trajo un torbellino de emociones a la vida de Aurora. Por un lado, estaba el padre biológico de Kael, ausente durante años, pero ahora presente, dispuesto a enmendar el pasado. Por el otro, Herón, arrogante al principio, pero que estaba cambiando ante sus ojos. Ambos despertaron sentimientos diferentes. Silas evocaba recuerdos de un amor joven, impulsivo y herido. Herón representaba el presente, impredecible, pero cimentado sobre verdaderos desafíos. Aurora, por primera vez en mucho tiempo, se sintió perdida. Las rutinas comenzaron a agobiarla. El proyecto de la cafetería creció, los eventos de compromiso se multiplicaron y Kael exigía aún más atención debido a sus nuevos medicamentos. Al mismo tiempo, Silas insistía en reuniones cortas, supervisaba las conversaciones con Kael e intentaba demostrar ser un padre cariñoso, aunque visiblemente desprevenido. Herón, quien hasta entonces se había mantenido reservado, comenzó a mostrarse incómodo. Evitaba las preguntas, pero su mirada lo dejaba claro, la presencia de Silas lo afectaba. Aurora se encontraba entre dos versiones de sí misma. Una, la mujer que perdonaba, que quería creer en la capacidad de las personas para cambiar, que veía en Silas la oportunidad para que Kael tuviera al menos una figura paterna. La otra, la mujer práctica, que ya tenía demasiadas cicatrices como para apostar por alguien que huía. Herón no era perfecto, pero estaba ahí, firme, presente, aprendiendo cada día. Lo más confuso era que ninguno de los dos sabía toda la verdad, y ella misma ya no sabía si aún podía separar los sentimientos de la razón. Un domingo, mientras preparaba el almuerzo con Kael, Aurora lo oyó decir, «Herón se parece más a mi padre que el otro». Fue como un puñetazo en el pecho. No porque despreciara a Silas, sino porque sentía lo mismo. Herón creó vínculos con Kael de forma natural, sin forzarlo. Silas, por otro lado, aunque bien intencionado, siempre parecía intentar compensar. Años de ausencia con gestos grandilocuentes y vacíos. La presión emocional, sumada a la sobrecarga de trabajo y su vida personal, comenzó a minar la energía de Aurora. En medio de este caos interno, comprendió que necesitaba tomar una decisión. No solo entre dos hombres, sino entre dos caminos.
Uno basado en lo que había sido, el otro, en lo que podría llegar a ser. Y quizás ninguno de los dos fuera el correcto, la verdadera elección sería por ella misma, por la paz de Kael, por la vida que quería construir. Pero antes de elegir, la verdad sobre su pasado tendría que salir a la luz. Y esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Una tarde normal, con el cielo nublado y el ritmo lento en la oficina. Herón estaba organizando papeles cuando encontró una carpeta olvidada entre los documentos del contrato de la cafetería. Dentro, además de bocetos del nuevo proyecto de Aurora, había un sobre con exámenes médicos. No debería haberlo abierto, pero lo hizo. Al leer el nombre completo de Kael en los papeles médicos, algo le llamó la atención, su apellido. Un detalle casi imperceptible, pero que desató la alarma. Herón se quedó paralizado. El archivo tenía su propio apellido, Moretti, eso no tenía sentido. Lo releyó, comprobó las fechas, la información genética. Una nota al final indicaba una rara compatibilidad con un tipo de sangre específico, el mismo que él tenía. Fue como si se hubiera abierto el suelo. En los días siguientes, Herón contrató discretamente un laboratorio. Con un mechón de cabello de Kael, recogido de su almohada después de un fin de semana que pasaron juntos, realizó la prueba de paternidad. El resultado llegó 2 días después. Positivo. Sin lugar a dudas. Kael era su hijo. Aurora notó el cambio en Herón incluso antes de que dijera nada. Empezó a evitarla, se volvió más introspectivo, silencioso incluso con Kael. Cuando finalmente lo confrontó, él simplemente le mostró el sobre. ¿Cuánto tiempo ibas a ocultarme esto? Su voz no denotaba ira, sino dolor. Aurora intentó explicarse, pero él la interrumpió. ¿Pensabas que no sería capaz de amar a mi hijo?, exclamó. Pensé que eras como tu padre. Y tenía miedo, el silencio entre ellos era inmenso. Herón se distanció durante días. Aurora, destrozada, intentó mantener la rutina, pero Kael lo percibía todo. ¿Herón ya no viene a cenar con nosotros?, preguntó. Ella mintió, sonriendo débilmente. Silas, a su vez, se enteró de todo al ver el apellido Moretti en los documentos escolares. La farsa que intentaba mantener se desmoronó ante la verdad biológica y emocional. Incluso antes de ser padre de sangre, Herón ya era un padre afectivo. Y Silas lo sabía. Poco a poco, comenzó a alejarse, la revelación lo cambió todo. Herón empezó a mirar a Kael con otros ojos, más profundos, más asustados, más tiernos. No sabía cómo ser padre, pero sabía que debía intentarlo. Aurora, a su vez, sintió culpa, miedo y alivio. ¿Qué sería de sus vidas ahora? El contrato, el compromiso, sus sentimientos, todo estaba manchado por la verdad. Pero tal vez, solo tal vez, la verdad era la única oportunidad para un verdadero nuevo comienzo. Como la noticia de la relación de Herón con Aurora empezó a circular por los pasillos de Alencar Global, no como una estrategia de imagen, sino como algo real, el señor Heitor Moretti entró en escena. Dueño de un imperio empresarial. Cimentado en reglas estrictas, una apariencia impecable y alianzas fríamente calculadas, jamás toleró desviaciones del plan de éxito que había trazado para su hijo. Al descubrir que Aurora no era una empleada cualquiera, sino también la madre del nieto cuya existencia desconocía, su sorpresa se transformó en furia silenciosa. Heitor organizó una cena con Herón en el club familiar. El ambiente era de lujo. Sofocante, lleno de miradas elitistas y copas alzadas con falsa elegancia. A mitad del plato principal, dijo directamente, esta mujer es un problema. Estás enterrando tu futuro por impulso. Herón intentó mantener la calma, pero le tembló la voz, es la madre de mi hijo. Su padre lo miró con desprecio, y es precisamente por eso que deberías destituirla. ¿Crees que la junta directiva aceptará a una bastarda oculta? ¿A una camarera como primera dama de Alencar? La conversación terminó con amenazas veladas. Heitor insinuó que podía convocar a la junta para revisar la sucesión, anular acuerdos e incluso investigar irregularidades en el contrato entre Herón y Aurora. Herón se marchó con las manos temblorosas. Por primera vez, comprendió cuánto poder aún tenía su padre sobre su vida y cómo usaría cualquier medio para mantener el control. En los días siguientes, Aurora recibió una visita inesperada, un abogado que trabajaba para el señor Moretti. Nuestra propuesta es simple, un acuerdo financiero, confidencial, y usted se hace a un lado. Aurora se quedó atónita. Leyó la propuesta y la rompió delante del abogado.
dígale al señor Moretti que no soy comprable. No le dijo nada a Herón ese día, pero su corazón estaba alerta. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando Herón descubrió lo que había hecho su padre, una mezcla de vergüenza y rabia lo invadió. Buscó a Aurora, pero ella era diferente, más fría, más retraída. ¿Sabías que haría esto?, respondió Herón con sinceridad. Lo sabía. Pero nunca imaginé que te lo haría a ti. Este ataque no solo hirió a Aurora, sino que también destrozó lo que le quedaba de confianza en todo el asunto. ¿Qué era el amor? ¿Qué era el poder? ¿Qué era el control? Herón, por primera vez, se vio dividido entre ser heredero y ser padre, entre complacer al imperio que heredaría o proteger lo que finalmente había construido con el corazón. Y lo sabía, cualquiera de las dos opciones tendría un precio demasiado alto. Estaba en la cocina con Cael cuando sonó el teléfono. La noticia llegó cruda y contundente. Doña Mirta había sufrido un derrame cerebral grave y había fallecido. La taza se le resbaló de las manos a Aurora y se hizo añicos en el suelo. Durante unos segundos, no pudo respirar. Mirta no era solo su antigua jefa, era como una segunda madre. La única persona que creyó en ella cuando estaba rota, sola y embarazada. Perder a Mirta fue como perder el terreno que tanto había luchado por reconstruir. El velorio fue sencillo, tal como Mirta siempre había deseado. Poca gente, flores silvestres, suave música instrumental. Aurora tomó a Cael y permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, apretando con fuerza las manos de su hijo. Al acercarse al ataúd, susurró: «Gracias por no dejar que me rindiera». Herón apareció de lejos, pero no se acercó, respetaba su espacio. En el fondo, lo sabía, ese duelo era demasiado íntimo. Se trataba de una relación que aún no podía comprender del todo. En los días siguientes, Aurora regresó a la antigua cafetería, ahora cerrada. Pasaba horas sentada, mirando los estantes vacíos y oliendo el café imaginario que Mirta preparaba. Con tanto cariño. Fue allí, entre lágrimas y recuerdos, que decidió, reabriría el lugar. No como antes, sino como lo había soñado con Mirta. La nueva cafetería llevaría su nombre, ofrecería cursos para mujeres, apoyo a madres solteras y sería el primer paso hacia algo más grande. Con este propósito renovado, Aurora comenzó a trazar el plan de negocios. Organizó contactos, buscó alianzas con cooperativas de mujeres y agricultores locales. Todo el dolor se transformó en fuerza. Herón intentó ayudarla, pero ella rechazó cualquier financiación directa. «Quiero hacer esto con mis manos, como ella me enseñó». Él comprendió. Permaneció a su lado, pero a distancia, respetando su tiempo y espacio. Por primera vez, Aurora hacía algo solo por sí misma, no por contratos, por sus hijos ni por su supervivencia, sino por un legado. La muerte de Mirta no borró su presencia. Al contrario, reavivó en Aurora la llama de la mujer que había estado reprimiendo para encajar en los moldes de los demás. Ahora, ya no necesitaba permiso para ser quien era. Y mientras se ponía su viejo delantal para probar sus primeras recetas en la cocina abandonada del café, sintió algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo: paz y propósito. Con la muerte de doña Mirta, Herón se dio cuenta de que Aurora estaba en otra onda. Había entrado en un proceso de reconstrucción profundo y silencioso. Herón, a diferencia del hombre que había conocido meses antes, no intentó forzar su presencia. Empezó a ayudar indirectamente, recomendó proveedores confiables para el nuevo café, organizó discretamente reuniones con inversionistas que pudieran apoyar el proyecto de impacto social de Aurora. Pero siempre sin entrometerse. Simplemente ofreció. Por primera vez, sirvió, no ordenó. Con Cael, el movimiento fue aún más sutil. Empezó a recogerlo en la escuela, contándole historias de su infancia, adaptada, por supuesto, con menos arrogancia y más vulnerabilidad. Le llevaba juguetes usados que restauraba con la ayuda de amigos, le enseñaba trucos de magia tontos y preparaba pasteles los domingos, incluso si se equivocaba con las recetas. Cael se rió, lo corrigió y dijo: «Cocinas peor que mi madre». Herón respondió con una sonrisa humilde. Eso, para él, era un nuevo tipo de éxito. Aurora observaba desde la distancia. Al principio, con recelo. Pero poco a poco, se dio cuenta de que no era solo un espectáculo. Herón no intentaba comprar afecto ni hacerse el héroe. Estaba aprendiendo a amar poco a poco, sin exigir nada a cambio. Un día, Cael se cayó y se lastimó la rodilla mientras paseaba. Herón lo levantó,
cantó una canción tonta en voz baja. Y se quedó con él en el hospital hasta que llegó Aurora. Cuando ella entró en la habitación, los encontró durmiendo juntos en el sillón. Se le encogió el corazón, aun con la cercanía, Herón sabía que no podía pasar por alto nada. Le pidió a Aurora que le permitiera pasar un fin de semana con Kael, no como una visita, sino como una reunión padre-hijo. Aurora dudó, pero lo permitió. Fueron a una granja sencilla, jugaron al fútbol, montaron una tienda de campaña, rieron y se pelearon por un malvavisco quemado. Herón regresó exhausto, con ojeras y la ropa sucia, y más feliz que nunca. Ya no se trataba de imagen, contratos, ni legado corporativo. Se trataba de la vida real. Aurora aún no sabía si lo amaba de nuevo o si simplemente estaba aprendiendo a confiar. Pero una cosa era segura, Herón estaba allí. Y por primera vez desde que todo empezó, se permitió respirar hondo y pensar, tal vez, solo tal vez, él realmente estaba cambiando. Siempre se ha sentido orgullosa de valerse por sí misma. Desde que nació Kael, luchó con todas sus fuerzas para mantener la casa en pie, sin depender de nadie. Ahora, incluso con Herón más presente, más amable, más humano, sentía miedo. Miedo de bajar la guardia y perderse. Miedo de mezclar los sentimientos con la necesidad. Miedo de aceptar ayuda y que la usaran en su contra más tarde. Como había sucedido tantas veces. El dilema no era de amor, sino de libertad. La cafetería empezaba a tomar forma. Aurora ya había logrado establecer alianzas con 2 cooperativas de café, había contratado a un joven arquitecto que soñaba con un proyecto social y había reunido a un pequeño grupo de mujeres de la comunidad para capacitarse. Pero al final de cada día, al ver las facturas acumularse, los plazos acercarse y la fatiga instalarse, sentía el peso de la responsabilidad. Herón seguía ofreciéndole apoyo financiero y logístico, siempre con cuidado de no presionarla. Pero cada oferta le traía una punzada de culpa. ¿Se estaba traicionando? ¿O simplemente estaba siendo inteligente? Kael, intuitivo como siempre, una noche hizo la pregunta correcta: mami, si quiere ayudar porque le gustamos, ¿por qué es malo aceptar? Aurora se detuvo. Miró a su hijo con lágrimas en los ojos. Porque mami pasó tanto tiempo siendo la única adulta en esta casa, que ahora no sabe lo que es compartir la carga. Kael rió. Entonces aprende. Yo también estoy aprendiendo. Herón no oyó la conversación, pero Aurora sabía que esa era la respuesta que necesitaba. La lucha interna era silenciosa. Aurora hacía listas de pros y contras, imaginaba 1000 escenarios. Y ninguno parecía perfecto. La independencia fue la armadura que la salvó durante años. Pero ahora, quizás, era el momento de reconocer que existían otras formas de fortaleza. La fuerza para confiar. Para delegar. Para recibir. No porque fuera débil, sino porque era humana. La verdad es que amar, construir algo real con otra persona, requería vulnerabilidad. Y eso, sí, era aterrador. Un sábado por la tarde, mientras fregaba el suelo de la cafetería en Reformas, Aurora miró a su alrededor y vio a Kael jugando con Herón en la acera, riendo a carcajadas. Sintió una paz que hacía mucho que no sentía. Tomó su móvil y envió un breve mensaje: si todavía quieres ser mi pareja, acepto. Pero de igual a igual. La respuesta llegó en segundos: siempre ha sido así. Y ese día, sin decirlo, en voz alta, eligió. Decidió no cargar con todo sola. Decidió confiar, con cautela, pero con todo su corazón. Se empezó a notar el cambio en la relación entre Kael y Herón. Por mucho que intentara mantener su presencia, era como si poco a poco se convirtiera en un simple visitante en la vida del hijo al que apenas conocía. Sus conversaciones con Aurora se hicieron cada vez más breves, siempre interrumpidas, siempre evasivas. Un día, mientras esperaba en la puerta del colegio, vio a Kael correr a lo lejos y abrazar a Herón con un entusiasmo que nunca antes le había mostrado. Se quedó allí unos segundos, intentando digerir la escena. Había algo allí que no tenía sentido, hasta que decidió investigar. No fue difícil. Un viejo amigo que trabajaba en el registro civil logró acceder discretamente al documento de la prueba de paternidad. Cuando Silas leyó el nombre, Herón Moretti, con una coincidencia genética del 99,9%, su mundo se detuvo. Su primer impulso fue confrontar a Aurora, exigir explicaciones, reclamar un lugar. Pero por primera vez, Silas respiró hondo y pensó en el bienestar de Kael antes que en su propio orgullo. Sabía que Herón era todo lo que él, incluso ahora, no podía ser: presente, responsable, constante. Al día siguiente, quedó con Aurora.
Ella apareció con expresión cansada pero firme. Antes de que pudiera decir nada, susurró: «Lo has descubierto, ¿verdad?». Él asintió. Silas la miró con una mezcla de admiración y dolor. «Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Criaste a un hijo solo, con dignidad. Y ahora, tiene un padre. Uno de verdad». Aurora intentó responder, pero no pudo. Simplemente sacó una cajita de su bolsillo. Era un collar con el nombre Kael y dijo: «Dale esto. Dile que, incluso desde la distancia, lo apoyo». No hubo drama ni pelea. Solo silencio y madurez. Silas comprendió que el tiempo perdido no volvería. Y que, quizás, su mayor prueba de amor fue precisamente no interponerse más. Esa tarde, dejó la vida de Aurora con un abrazo y una petición: «No tienes que odiarme. Solo fui un cobarde. Pero ahora, al menos, conozco la diferencia entre el amor y la culpa». Aurora lloró en silencio cuando se fue. No de arrepentimiento, sino de alivio. Pocos sintieron la ausencia de Silas. Kael no lo notó de inmediato, y Aurora decidió no explicarlo por ahora. Pero en su interior, algo se cerraba ligeramente. Una etapa de su vida había terminado. Y por muy doloroso que fuera, ahora había espacio para algo nuevo. Herón, Kael y ella. Una nueva oportunidad, sin fantasmas. Solo opciones. Moretti nunca aceptó perder. Para él, los sentimientos eran debilidades y la familia, herencia. Cuando descubrió que Silas había abandonado el mundo, lo vio como una escapatoria perfecta. Sin otro padre declarado, Kael era oficialmente hijo de Herón y, por lo tanto, un Moretti. Un heredero. Para el veterano empresario, esto debía formalizarse de inmediato, y también controlarse. En una reunión privada con su equipo legal, ideó un plan: ofrecerle a Aurora una suma millonaria a cambio de la custodia legal de su nieto. Aurora recibió la propuesta en un sobre negro, entregada personalmente por uno de los abogados de Alencar Global. «Es solo una formalidad», dijeron. «Tu hijo tendrá acceso a lo mejor: escuela internacional, plan de por vida, tutela protegida. Podrás verlo cuando quieras, pero sin interferir en sus decisiones». Aurora leyó cada línea con manos temblorosas. Era como si hubieran intentado comprar su corazón. No respondió de inmediato. Simplemente se levantó, miró fijamente al abogado y dijo: «Dígale al señor Moretti que mi hijo no está en venta». «Y yo tampoco», pero la estafa no terminó ahí. Días después, llegó una notificación oficial: el señor Heitor Moretti interponía una demanda por la custodia compartida, alegando la ineptitud emocional y la inestabilidad financiera de la madre. Al enterarse, Herón perdió el control. Enfrentó a su padre en la oficina de la empresa, frente a la junta directiva. «Se pasó de la raya», gritó. Heitor respondió fríamente: «Estoy protegiendo la línea familiar. Una mujer lo está cegando». Era la primera vez que Herón lo desafiaba públicamente. Y no sería la última. Aurora, con el apoyo de un abogado recomendado por una de las mujeres del antiguo grupo de Doña Mirta, preparó su defensa. Presentó documentos y testimonios y se aseguró de exponer el intento de soborno ante el tribunal. El juez, experimentado y sensible, captó las verdaderas intenciones. El niño ya tiene un padre presente. Y una madre admirable. No hay justificación para la intervención familiar basada únicamente en el dinero y la influencia. El intento de Heitor fracasó, y su reputación, hasta entonces intacta, comenzó a desmoronarse. A pesar de la victoria, Aurora estaba conmocionada. No solo por la amenaza legal, sino por la certeza de que el amor de Herón no sería suficiente. Si no rompía definitivamente con el ciclo de abuso de su padre. Herón lo sabía. Y ese mismo día, al salir del juzgado, tomó su decisión: no solo renunciaría a la sucesión de la empresa, sino también a su herencia, sus vínculos, su nombre. Si fuera necesario. Por primera vez, eligió algo, o mejor dicho, a alguien, que no venía con un contrato. Eligió a Aurora. Eligió a Kael. Se enteró del intento de compra por un periodista. Estaba en la cafetería, supervisando el montaje de los muebles, cuando le preguntaron: ¿es cierto que el abuelo de su hijo intentó comprar la custodia con la aprobación de Herón Moretti? Se quedó sin aliento. Hasta ese momento, pensó que Herón estaba de su lado.
Creía que conocía sus límites, sus sufrimientos, y que jamás permitiría algo tan sucio. La conmoción fue inmediata. Apagó todo de inmediato y salió en busca de respuestas. Encontró a Herón en el edificio de la empresa, en una reunión. Lo interrumpió sin pedir permiso. Con los ojos enrojecidos, arrojó sobre la mesa el sobre con la propuesta que Heitor le había enviado días antes. ¿Sabías de esto?, preguntó. Herón intentó explicarle que nunca había accedido, que intentaba negociar con su padre a escondidas, que estaba a punto de romper. Pero Aurora ya no la escuchaba. Para ella, el hecho de que no se lo hubiera dicho antes era suficiente traición. No entiendes lo que significa vivir con miedo a perder a mi hijo, dijo con voz temblorosa. Nunca lo entendiste. ¿Por qué? Al final, sigues creyendo que puedes resolverlo todo con influencia, con estrategia. Pero Kael no es un número. Y ya no formó parte de tu juego. Herón intentó abrazarla. Intentó decirle que la amaba. Pero ella solo se apartó. Si de verdad me quisieras, habrías luchado conmigo. Y no habrías intentado protegerme en silencio. Porque esto, Herón, esto me duele más que cualquier enemigo. Esa noche, Aurora borró todos los mensajes de Herón de su teléfono. Se fue a casa y pasó horas viendo dormir a Kael. El niño, inocente de todo, respiraba tranquilo, y ella supo que había tomado la decisión correcta. Prefería estar sola, pero completa. Sin contratos, sin alianzas frágiles. El dolor era profundo. Como si alguien le estuviera arrebatando un futuro que era casi posible. Pero era mejor así. Amar a Herón se estaba volviendo demasiado peligroso. Para ella. Para Kael. Por la paz que tanto había luchado por construir, Herón, en cambio, se quedó solo en la sala de reuniones vacía. La junta directiva se había marchado. Su padre ya no respondía a sus llamadas. Por primera vez, sintió el verdadero peso de perder algo que el dinero no podía comprar. Aurora se marchaba no por orgullo, sino por supervivencia. Y ahora tenía que elegir, seguir intentando arreglarlo todo con poder o empezar de cero, con acciones que hablaran por sí solas. Pero con Aurora, Herón finalmente decidió cortar todo vínculo con su padre. Presentó su carta de renuncia de Alencar Global y rechazó las bonificaciones, los coches y las propiedades asociadas al apellido familiar. Se aseguró de dejar constancia pública de su salida de la empresa en una carta abierta, publicada en los principales portales del país. Renuncio al legado que me asfixia para buscar lo que me hace real, decía el último párrafo. Esto bastó para sacudir las bambalinas del Imperio Moretti, y sobre todo, el ego de Heitor, sintiéndose traicionado, expuesto y cuestionado ante la élite empresarial. Heitor actuó como siempre, con frialdad y cálculo. Reunió documentos antiguos, revisó correos electrónicos, transferencias internas y contratos firmados por Herón durante su gestión, y preparó una denuncia formal. Acusó a su propio hijo de fraude fiscal y malversación de fondos de uno de los fondos de la empresa, acusaciones endebles, pero estratégicamente formuladas para llamar la atención de los medios de comunicación y las autoridades. A la mañana siguiente, Herón fue detenido preventivamente, acusado de irregularidades administrativas. Aurora se enteró del arresto por televisión, mientras preparaba café. Vio la imagen de Herón esposado, rodeado de cámaras, sin decir palabra. Se le encogió el corazón, pero no se permitió correr hacia él. Necesitaba entender que era verdad y que era solo un acto más del viejo Moretti. En los días siguientes, la confusión se apoderó de la prensa. Mientras algunos medios lo pintaban como un villano, otros comenzaron a investigar los métodos de Heitor. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar y la verdad salió a la luz. El arresto duró solo 3 días, pero fueron días intensos. Herón salió de allí abatido, con los ojos hundidos y los hombros pesados. Pero no pudo contener las lágrimas al ser liberado. Afuera, no había periodistas, ni ejecutivos, solo Aurora y Kael, en silencio. Ella no dijo nada, solo le entregó una bolsa con una muda de ropa y una nota: la verdad te ha liberado. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con ella. Herón la leyó en silencio, sosteniendo el papel como si fuera lo más valioso del mundo. Esa noche, no regresó al ático ni buscó a sus amigos ricos. Alquiló una habitación sencilla en un pequeño hotel y llamó a la única persona que podía ayudarlo a reconstruir su vida con la verdad, a sí mismo. La caída había sido dura, pero necesaria. Y ahora, sin máscaras, sin herencia, sin protecciones, quizás era hora de empezar de nuevo. Con amor. Con intención. Con propósito. Herón había dejado huella en Herón, pero también le había arrebatado el orgullo que siempre lo había acompañado. Una vez libre, no regresó a los eventos sociales ni a los ambientes lujosos donde solía brillar. Pasó días en silencio, repensando su camino, revisando lo que había dejado atrás.
La decisión ya estaba tomada, renunciar no solo a la empresa, sino también al estilo de vida que había heredado. Envió una última carta a su padre, breve, directa, sin margen para la reconciliación. Ya no formo parte de tu imperio. Ahora. Soy dueño de mi propia vida. Heitor, al recibir la carta, rió con desdén. Pero en el fondo, sentía la pérdida. Por primera vez, no tenía control sobre su propio hijo. Herón, a su vez, emprendió un nuevo proyecto lejos de los focos, creó una startup centrada en el desarrollo de pequeños negocios liderados por mujeres. Financiaba anónimamente a microempresarios de las afueras de la ciudad, empezó a estudiar educación infantil para comprender mejor el universo de Kael y asistía discretamente a las reuniones comunitarias. Nada de esto se hacía público. No quería aplausos. Quería un propósito. Aurora lo seguía de lejos. Sabía de algunos movimientos, oía rumores en el barrio, comentarios sobre un hombre alto, elegante y tranquilo, que ayudaba sin pedir nada. Pero aún así mantenía las distancias. Hasta que, una tarde, Kael volvió de la escuela con una mochila nueva. Herón me la dio porque la mía estaba rota. Aurora, disgustada, fue a buscar una satisfacción. Encontró a Herón limpiando el suelo de una sala común. No necesitas hacer esto para demostrar nada, dijo. Herón simplemente respondió, no estoy demostrando nada. Estoy viviendo. En esa conversación, él no se disculpó, sino que pidió escuchar. Le contó todo, sobre la ruptura con su padre, sus nuevos proyectos, su deseo de merecer una segunda oportunidad, pero sin prisas. No quiero que vuelvas conmigo. Quiero que me veas ahora. Y si algún día aún tienes espacio, que sea por decisión propia. Aurora, conmovida, no respondió de inmediato. Pero algo en su interior se ablandó. Porque ahora veía, Herón ya no era el hombre que intentaba arreglarlo todo con dinero. Era alguien que había caído y había elegido levantarse con sus propias manos. En los días siguientes, Kael empezó a ver a Herón con más frecuencia, no como un padre héroe, sino como un padre humano. Alguien que se equivocaba, aprendía y se permitía empezar de nuevo. Y Aurora, poco a poco, empezó a aceptar el café que traía, las conversaciones después de las reuniones, los silencios compartidos. Aún no eran pareja. Pero había respeto, cariño y espacio para algo nuevo. Y, quizás, eso era más fuerte que cualquier declaración. La cafetería llevaba 2 meses abierta. Las paredes estaban cubiertas de fotos de mujeres que habían comenzado de cero, el escaparate exhibía pasteles de Aurora y Kael, y los sábados por la mañana, talleres gratuitos se adueñaban del espacio. Cafetería Mirta no era solo un negocio, era un espacio vivo y comunitario, con aroma a pan recién hecho y esperanza. Aurora observaba todo desde lejos, a veces con un delantal manchado de harina, a veces con una agenda en las manos. Por primera vez en años, sentía que controlaba su propio tiempo, su propia historia, pero aún pesaba algo, el pasado. Todo lo que había vivido con Silas, el dolor silencioso que había soportado sola, las noches que temía no poder hacerlo, todo seguía ahí, dentro de ella. Un día, en un evento en la cafetería, invitaron a Aurora a contar su historia. Frente a un grupo de mujeres, habló de fracasos, decisiones difíciles, maternidad en soledad, amores que confundían la ayuda con el encarcelamiento. Y finalmente, dijo, mi mayor error fue creer que necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Mi mayor éxito fue aprender a pedir ayuda y aceptarla. Herón estaba entre el público. Silencioso, con Kael durmiendo en su regazo. No la interrumpió ni intentó acercarse después. Simplemente dejó una flor en el mostrador, con una simple nota, sé libre. Estaré cerca, si quieres. Aurora la leyó y sonrió. No con emoción exagerada, sino con paz. Sabía que no necesitaba decidir nada en ese momento. Herón era parte del presente, pero el camino era suyo. Si la quería, tendría que caminar a su lado, no delante. Esa noche, sola en casa, Aurora sacó del armario una vieja caja de recuerdos. Quemó cartas viejas, tiró contratos rotos y donó ropa que ya no usaba. Lloró mucho. Pero fue un llanto de purificación, de liberación. Entonces, se sentó con Kael e hizo una lista de sueños con él. ¿Qué quieres ser de mayor?, preguntó ella. Él respondió, quiero ser como tú. Fuerte sin tener que gritar. Aurora sonrió. Porque ahí estaba, su valentía estaba viva en su hijo. Pasó el tiempo. Aurora no volvió con Herón de inmediato. Pero poco a poco, los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas, en domingos familiares. Y lo que antes era turbulento, se convirtió en una relación. La última escena es simbólica, Aurora cerrando el café al atardecer,
Kyle jugando con un perro adoptado y Aaron llegando con una cesta de pan. No se besan. Solo intercambian una mirada cómplice. Porque el amor verdadero no necesita público. Necesita presencia, decisión y libertad. ¿Te gusta? Pulsa la campana, suscríbete para más historias reales que sanan y transforman. Deja un comentario si esta historia te conmovió. Leemos todo.